Hola mi gente querida, espero que estén muy bien. Este es el primer libro que voy a leer en este canal de Escuela Resplandor y me he visto en esta necesidad ya que mis estudiantes que estudian FT Tapping conmigo muchas veces quieren pasar a aprender el método Resplandor, que está basado en la liberación de memorias a nivel físico, energético, mental también, de historias que contienen creencias que pueden estar afectándonos en el presente. Es un método al que yo llegué después de atender a más de 6.000, 7.000 personas con tapping y que fui desarrollando después de aprender una técnica muy preciosa que se llama Matrix Reimprinting. Traducido al español es reimpronta matricial, que la fue descubriendo Carl Dawson y mientras atendía a Sasha Allenby, que fue su paciente o su consultante. Él escribió este libro, que es el primero que yo voy a leer para generar este audiolibro. Es fundamental para la gente que estudia luego método Resplandor leer este para ir entendiendo algunas partes del procedimiento. Así es que ponte cómoda y cómodo para entrar a una lectura que podría cambiar la forma en que ves la resolución de los traumas, el origen de ellos y la forma de sanarlos. Es probable que si estás acá seas terapeuta, psicólogo, psiquiatra, médico y estés buscando seguir trabajando temas tuyos o acompañar a otros a través de una herramienta nueva. Yo te invito a estudiar tapping, que es por lejos la herramienta que a mí me cambió la vida y luego seguir avanzando en este proceso. Si bien este es el primer libro que voy a leer como libro, como audiolibro, no es el más fácil de entender y no es el primero que te recomiendo si estás partiendo con este mundo del autodescubrimiento. Así es que te dejo invitada, invitado para que vayas a mi Instagram, que es Paulina Pizarro Santana, que me escribas un correo acá abajito en la cajita, voy a dejar toda la descripción y que puedas contactarte conmigo y contarme en qué estás para poder sugerirte otro tipo de lecturas tal vez menos profundas o técnicas como esta. Dicho esto, vamos a empezar con este libro. Reimpronta matricial o Matrix Reimprinting. Cómo aplicar las técnicas de liberación emocional. El prólogo de este libro está hecho por Gil Edwards, autor de Living Magically, y lo escribió Carl Dawson y Sasha Allenby. Reescribe tu pasado, transforma tu futuro. Ponte cómoda o cómodo y vamos a comenzar saltándonos el índice, por supuesto, y partiendo por el prólogo. El libro que sostiene ahora abre una puerta a una nueva realidad. Es mucho más que un manual práctico para una técnica de sanación diferente y poderosa basadas en las técnicas de liberación emocional EFT, por sus siglas en inglés, de Emotional Freedom Techniques. También ofrece un enfoque de vanguardia para entender la salud y la enfermedad, basándose en el trabajo de los principales científicos en la física cuántica, la moderna biología, la epigenética, la teoría del trauma y la medicina del nuevo paradigma. La reimpronta matricial ofrece una nueva dimensión en la psicología de la energía que nos lleva mucho más allá de la FT clásica. Gary Craig, fundador de esta, a menudo decía que FT era la planta baja de un rascacielos de sanación. La reimpronta matricial nos permite ascender varios niveles de este rascacielos para que podamos contemplar las estrellas. Todavía recuerdo sentir una emoción increíble en el año 2001 al ver en el DVD de introducción a FT cómo se curaba el asma en un momento.
De inmediato me entrené en FT y pasé los siguientes 6 meses analizando de nuevo todo lo que sabía acerca de las emociones, la conciencia y la sanación cuerpo-mente. Como sabemos, estas maravillas de un minuto solo ocurren de vez en cuando con FT. Más a menudo se necesita tiempo para descubrir los problemas y acontecimientos específicos que subyacen a cualquier enfermedad emocional o física. Sin embargo, FT y la psicología de la energía trabajan a gran velocidad en comparación con las terapias convencionales, en las que me capacité hace 30 años como psicóloga clínica, o incluso las técnicas de sanación chamánica que aprendí unos 10 años después. Desde que me formé en FT, también me he capacitado en una infinidad de otras modalidades de la energía, desde TAT, Emotrans y Physics, avanzada hasta energética matricial, sanación por reconexión y la técnica Lifeline. Todas ellas tienen mucho que ofrecer. Sin embargo, cuando me encontré con reimpronta matricial, sentí una enorme oleada de emoción. Aquí tenemos un enfoque que integra mucho de la naturaleza psicoenergética de nuestra realidad, de la teoría del trauma, de la enfermedad y de las últimas investigaciones acerca del sistema cuerpo-mente y que ofrece una herramienta para la sanación que es simple pero profunda, elegante e imaginativa. Es fácil de practicar por su cuenta o para dar a sus consultantes como tarea. Es creativa y divertida y sobre todo funciona. Siempre me han gustado los viajes internos y en el trabajo con subpersonalidades y he utilizado terapia Gestalt, interpretación de sueños, diálogo de voz, viajes chamánicos y otras técnicas de mano en mis talleres y con los clientes. Como ya he aprendido más sobre el trauma, la disociación y la enfermedad, de la obra de Peter Levine, Robert Skaer, Bruce Lipton, Stephanie Mines, Ray Hammer y otros, vi que estas subpersonalidades a menudo eran las partes congeladas, disociadas del yo, que conservaban los recuerdos traumáticos, los conflictos no resueltos y las creencias negativas que necesitaban sanación y amor. En términos chamánicos, se requería la recuperación del alma. Gracias a la reimpronta matricial, ahora creo que mucho de lo que realicé en el pasado ha sido una simple terapia convencional. Con estas piezas congeladas, que es lenta e ineficaz, pero con la reimpronta matricial, en lugar de limitarse a hablar de estas partes o eco, podemos derretirlas en la eternidad intemporal del subconsciente, es decir, en nuestro campo de energía, para que se calienten, se relajen y sigan adelante, liberándolas de sus sentimientos de aislamiento e impotencia. Podemos permitir que hagan una contribución positiva a nuestro campo mórfico. Como Carl y Sasha dejan claro en este libro, el verdadero cliente en la reimpronta matricial es el eco. Estamos sanando esa parte congelada, traumatizada del yo que de repente decidió que el mundo era peligroso, o que no era amado, o que había algo malo en él, o que tenía que ser bueno, perfecto, especial para ser amado, o que tenía que crear una estrategia de supervivencia que podría haber sido apropiada a la edad de 3 o 5 años, pero que resultó autodestructiva y limitante a los 30 o 45. Una vez que usted perciba al cliente real como el eco, una ventaja es que el consultante ya no es el que necesitará ayuda, de modo que podrá tomar el punto de vista privilegiado de su conciencia testigo, en lugar de identificarse con la parte afligida o congelada. Esto hace que sea mínimo el riesgo de catarsis o retraumatización y ayuda a los consultantes a aprovechar los aspectos más sabios y más amorosos del yo. Dado que se considera al eco como el portador de su propia sabiduría, también permite que el papel
de terapeuta sea relativamente sencillo, ya que solo tendrá que guiar a su consultante a escuchar su eco y a seguir su guía. Al sanar las partes del yo que se han congelado con el tiempo, en su mayoría antes de la edad de 7 años, podemos liberarnos nosotros mismos y a nuestros consultantes de patrones paralizantes y limitantes que pueden bloquear nuestra prosperidad, relaciones, éxito y felicidad, y conducir a la ansiedad, depresión, fobias, adicciones y otros problemas emocionales. Dado que la nueva biología muestra que la mente controla nuestra biología e incluso nuestros genes, al sanar nuestros ecos también se pueden prevenir o incluso curar las enfermedades físicas. Como yo lo entiendo, la gran mayoría de las enfermedades viene de la resistencia o de la energía incoherente, es decir, de mantener pensamientos que no están alineados con nuestro yo superior. Las únicas excepciones son el reducido número de personas que nacen con trastornos genéticos e incluso a aquellas potencialmente se les puede ayudar con la energía de sanación. Los síntomas físicos se pueden ver como espejos útiles de lo que se ha vuelto congelado en el tiempo, en nuestra psique, y tiene que ser traído a la luz y al calor de la conciencia. La mala alimentación y las toxinas ambientales pueden afectar nuestra salud y los virus o las bacterias pueden provocar los síntomas, pero solo cuando el cuerpo ya está debilitado por el estrés emocional. Como afirma el biólogo molecular y ex profesor de biología de la Universidad de Stanford, Bruce Lipton, el 95% de las enfermedades proviene del estrés y el 100% de estrés proviene de falsas creencias. La reimpronta matricial sugiere que cada una de estas falsas creencias se puede rastrear hasta los ecos congelados que requieren sanación. Cuando me formé en reimpronta matricial con Carl, hubo alguna discusión sobre si nuestros ecos requieren ser reintegrados. En su estilo liberador, Carl dijo que no había ninguna norma, que solo hiciera lo que propiciara hacerse sentir bien al consultante y al eco. En mi opinión, nuestros yoes interiores son más bien como una familia. En una familia sana, el amor y la comunicación fluyen con libertad, aunque hay límites claros e identidades separadas. Todo el mundo contribuye, todo el mundo se siente libre, todo el mundo prospera. En una familia disfuncional, por el contrario, el trauma conduce a una ruptura de la comunicación y se bloquea el flujo del amor y la emoción. Del mismo modo, algunos de nuestros yoes interiores pueden ser reprimidos, controlados, criticados, excluidos, ignorados o inculpados injustamente. Después, los patrones se congelan con el tiempo y se pasan a menudo de generación en generación, hasta que alguien desafía al patrón y se rompe la cadena del dolor. La reimpronta matricial devuelve un flujo de energía saludable, por los que los yoes disociados pueden ser bienvenidos de nuevo a casa. Como en el modelo de Hellinger de las constelaciones familiares, el amor fluye libremente. Desde ese punto de vista, solo tenemos que volver a reconectarnos con los ecos, en lugar de reintegrarlos, para ponerlos en nuestra conciencia y amarlos y ayudarlos a salir de su estado de congelación. Los ecos de nuestro pasado pueden volverse activos en lugar de pasivos. Cualquier cosa puede ocurrir cuando empieza a conocer sus ecos y ve hacia dónde lo llevan. En una de mis primeras sesiones de reimpronta matricial, mi eco de 4 años de edad me instó a hablar con mi padre, quien me llevó a una cena conmovedora de su propia infancia. Me encontré a mí mismo frente al eco de mi padre de 8 años de edad, haciendo algo de sanación intergeneracional. En otra sesión fui dirigido por mi eco a mi propio nacimiento y luego a la muerte en una vida pasada en un campo de batalla que reflejaba el mismo tema subyacente. Otro eco me llevó bailando a lo largo del camino de baldosas amarillas en el país de Oz, de la mano de la bruja buena Glenda. Desde que comencé con la reimpronta matricial,
he revisitado muchos recuerdos traumáticos de mi pasado, con los que ya había tratado usando FT. Como resultado, un problema personal que había trabajado durante casi 30 años se modificó profundamente en cuestión de semanas. Después de trabajar con mi eco, también me vi manejando una situación potencialmente traumática con ligereza, gracia, aceptación y facilidad. Y de una manera que se siente a la vez sutil y profundo, me siento más entero, presente y vivo. FT puede quitar la carga emocional de los recuerdos dolorosos, sin embargo, a menudo deja un vacío en su lugar. Por el contrario, la reimpronta matricial cura el recuerdo del pasado y deja un recuerdo nuevo en su lugar, de modo que la evocación de la vieja memoria ahora nos brinda una impresión energética llena de gozo. Obtenemos lo que enviamos al campo, de acuerdo con la ley de atracción, por lo que al mantener estas nuevas imágenes positivas no solo se siente bien, sino también significa que estamos creando un futuro completamente nuevo. Puesto que todos somos uno, en última instancia, esta sanación también envía ondas hacia el cosmos. Al sanar nuestros consultantes, nos sanamos nosotros mismos. Al sanarnos a nosotros mismos, nos curamos entre todos. Al sanar nuestro pasado, estamos sanando nuestro futuro personal y colectivo. A medida que aprenda sobre ecos y reimpronta matricial, usted se erguirá en el umbral de una nueva aventura en la sanación de enfermedades emocionales o físicas y liberará nuestro enorme potencial humano. Disfrute de este libro y sobre todo utiliza esta nueva herramienta maravillosa para usted mismo, para sus consultantes y para nuestro mundo. Gil Edwards, septiembre de 2009, y deja aquí una página www.livingmagically.co.uk. Agradecimientos. Sasha y Carl desean agradecer a Gil Edwards por la amabilidad de escribir el prólogo y brindar retroalimentación sobre el libro. Rebecca Roberts por escribir las transcripciones de las sesiones en vivo, además de todo su amor y apoyo. Sharon King por su contribución a la reimpronta matricial del nacimiento. Tel Vilmont por su amistad y retroalimentación. Con Devlin en www.ametbuzz.com por todo su apoyo. Todos los practicantes que han contribuido a este libro mediante la presentación de estudios de caso. Toda la comunidad de reimpronta matricial. Gail Gang por la ilustración de los puntos de tapping. Hazel Trudeau por el poema de reimpronta matricial. Gary Craig y Roger Callahan por su extraordinaria contribución a la psicología de la energía de la creación de FT y TFT. Estamos en hombros de gigantes. Bruce Lipton, David Hamilton, Rupert Sheldrake, el Instituto HeartMath, Greg Braden, Dawson Church y el Dr. Robert Skyer por la inspiración que nos proporciona su trabajo. Gracias a nuestra fabulosa editora Lizzie Atkins, quien ha hecho una contribución sorprendente para este título. Su claridad, precisión y atención al detalle es insuperable y ha sido un honor trabajar contigo. Gracias a toda la gente fabulosa que de iHouse, Michelle Pilley, Amy Kiever, Mariel Calambusis, Mónica Mijan, Diane Hill, Jo Burgess, Jo Lal y Joanna Lincoln, no solo por la publicación de este libro, sino por todo el trabajo duro y la brillante asesoría que aportaron en el proceso. Sasha también desea dar las gracias a mi compañero de la vida, Rupert Wood, por ser la columna vertebral en todo lo que hago. Te amo siempre. Mamá, papá y Verónica por todo su amor y apoyo, en particular mientras yo terminaba el libro. Mis hermanos Ben, Daimo, los quiero tanto. Brett Moran, Carl Dawson, Rebecca Robert, Sasha, Kerr, Fiona, Shakila Burns, Chris Glid Owen,
Susie Shelmerdine y Sharon King por su amistad y apoyo. Pete Yates y Anna Ingham de www.heartyoga.co.uk por ayudarme a despertar. Harry Massey, Peter Fraser, Bruce Robertson, Andrea Evans, Sarah Skinner, Sana Turner y todos los NES por ayudar a mejorar mi comprensión de los campos del cuerpo humano. Introducción. Historia de la reimpronta matricial de Carr. Creé la reimpronta matricial en 2006, pero la historia de cómo llegué a la técnica comienza muchos años antes, en 1987. A los 21 años tuve lo que solo puede ser descrito como una profunda experiencia espiritual espontánea. Durante los años que condujeron a esta experiencia, tuve una necesidad imperiosa de pasar tiempo a solas. Como persona social que siempre he disfrutado de la compañía de los demás, esto me resultó nuevo. Muchos problemas de la vida se interpusieron en el camino para encontrar tiempo para estar solo durante este periodo, hasta que finalmente un día en el verano de 1987 me tomé unas vacaciones y me encontré solo en una playa en España. Mi experiencia espiritual ocurrió a los 8 o 9 días de mis vacaciones de 12 días. Aunque es difícil describirla en palabras, fue como si de repente sintiera una fuerte y profunda conexión con el universo. Parecía como si pudiera ver profundamente en el espíritu de la gente que me encontraba y compañía y compartía las verdades universales con quienes habían sido ajenos a mí anteriormente. No estoy seguro de que mi actitud cambiara en el momento, pero estaba claro de que la gente me percibía de forma diferente. Incluso los extraños venían a mí y al instante se abrían en relación con sus problemas y preocupaciones de la vida. Al regreso de mis vacaciones, el fenómeno continuó. Las personas que antes no eran amigos venían a mi casa para escucharme hablar y compartir mis puntos de vista. Atraje a un grupo de seguidores y aunque esta no fue mi intención. Luego, varios meses después, tan pronto como este estado me había encontrado, me dejó de nuevo. Un día, uno de los seguidores solo me miró y dijo, se ha ido, ¿verdad? Y tenía razón. Era tan obvio que para los demás como lo fue para mí. Durante los siguientes 6 años viajé y trabajé por todo el mundo, pero bajo mi deseo de viajar se ocultaba una misión profunda y penetrante. Volver a la playa, en lugar donde yo creía que podía volver a adquirir los talentos y comprensión que había perdido. Mientras administraba un bar en Londres en 1993, conocí a Adela, ahora mi ex esposa, y nos mudamos a Estados Unidos, donde tuvimos nuestro primer hijo. Luego a Hong Kong siguió nuestro segundo hijo. Durante este tiempo seguí buscando el retorno de la experiencia espiritual y en consecuencia nunca estuve totalmente presente en el matrimonio, lo que finalmente tuvo efecto en nuestra relación. Adele tenía una poderosa y exitosa carrera, así que cuando volvimos a Inglaterra en 1996, tenía sentido que me quedara en casa y criara a nuestros hijos. Sin embargo, aunque esta fue la solución práctica, me sentí profundamente insatisfecho de mi papel. Mi único consuelo era una novela que escribí, pero nunca publiqué, lo que me mantuvo en contacto con la experiencia en la playa. A medida que mi matrimonio empeoraba, yo bebía y fumaba en exceso y aumentó mi sensación de aislamiento. Como resultado, mi confianza y autovaloración se redujeron a sus niveles históricos más bajos. Inevitablemente mi salud también decayó en espiral. Mi espalda, cuello y hombros me causaron un dolor constante. Requería gafas por primera vez en mi vida. Mi digestión se vio gravemente afectada y tenía alergias y sensibilidades tan graves que me hice la prueba para el cáncer de intestino. Empecé a volverme resistente a la insulina y prediabético. Mis niveles de energía se redujeron y experimenté fatiga crónica.
A menudo llevaba a los niños a la escuela y luego regresaba a la cama y dormía durante el día. Cualquier tarea me parecía requerir un gran esfuerzo y tenía pavor de hacer cosas simples como un viaje al supermercado. Conforme pasó el tiempo, me empecé a hundir en un estado de depresión. Cuando finalmente me separé de mi mujer a principios de 2002, momento en el que me encontraba en un estado lamentable, tanto físico como mental, viví varios acontecimientos altamente sincrónicos que me llevaron a visitar un retiro de ayuno en Tailandia. Durante este periodo también me encontré con FT, técnicas de liberación emocional. En los meses siguientes las cosas empezaron a cambiar para mejorar. Mi espalda mejoró mucho, mi necesidad de gafas se fue, tenía más energía y entusiasmo y aumentó mi confianza. No sucedió de la noche a la mañana, pero poco a poco los buenos periodos se alargaron y los malos se redujeron. Con el tiempo, en los siguientes años, he recuperado mi alegría de vivir. Después de mis grandes resultados con EFT, me formé como facilitador y pasé varios años trabajando con clientes antes de convertirme en un formador de la técnica. Luego, a principios de 2006, aprobé los rigurosos exámenes teóricos y prácticos para convertirme en maestro de EFT, uno de los 29 que hay en todo el mundo. Como en forma natural parece que yo atraía multitud de consultantes y alumnos que tenían enfermedades autoinmunes y otras enfermedades graves, creé la capacitación de EFT para enfermedades graves, que fue popular entre los profesionales de la salud y legos por igual. Durante varios años, esta fue mi pasión y mi enfoque, junto con la capacitación a facilitadores de EFT de todo el mundo. También en 2006, durante una capacitación para facilitadores de FT en Australia, tuve una experiencia casual que alteró drásticamente la forma en que yo trabajaba. Durante una sesión, una de los asistentes que batallaba con un recuerdo muy traumático declaró: "Puedo ver la imagen de mi yo más joven con tanta claridad que podría hacer tapping en ella". Si usted es nuevo en FT, esta frase tendrá más sentido después. La animé a hacerlo con resultados sorprendentes y así nació la reimpronta matricial. Desde entonces se ha desarrollado en toda una serie de técnicas, a diferencia de la FT tradicional. Ofrece una amplia gama de protocolos para diferentes enfermedades y los resultados que he visto con ella han sido fenomenales. Igualmente, a quienes he entrenado para usarla han experimentado resultados increíbles con sus consultantes o en sí mismos. Uno de mis muchos resultados sorprendentes fue cuando Sacha Allenby, la coautora de este libro, resolvió un trastorno efectivo bipolar, cuando trabajé con ella durante 20 minutos en uno de los cursos. Por tanto, no fue una sorpresa cuando en 2008 ella me pidió ser coautora de este libro. Estoy encantado de compartir con ustedes esta técnica que cambia la vida y la vigoriza, y les deseo paz y felicidad a medida que se desarrollen con la reimpronta matricial. Historia de Sasha y la reimpronta matricial. En el año 2005 me vi discapacitada por completo por la encefalomielitis miálgica, una enfermedad para la cual no hay cura conocida en la actualidad. Al ser antes una profesora de artes escénicas muy activa, así como entrenadora de desarrollo personal, inicialmente quedé devastada por esta enfermedad. Pero lo que a primera vista parecía un inconveniente resultó ser una bendición disfrazada. Comenzó un viaje de desarrollo personal tan profundo que estoy profundamente agradecida con esta enfermedad y con todo lo que me enseñó. Al igual que muchos grandes viajes, el mío empezó con un momento de cambio. En este momento yo era incapaz de bañarme o vestirme. Permanecía en la cama 20 horas al día. Permanecía en la cama 20 horas al día,
representando mensajes negativos en mi mente una y otra vez acerca de lo terrible que se había vuelto mi vida y cuán desesperada era mi situación. Sin embargo, un día, en un momento de inspiración, comprendí que aunque el dolor era inevitable, dada mi condición fisiológica, sin duda el sufrimiento era una elección. Si me decía una y otra vez que mi situación era terrible y que mi vida había terminado, interrumpiría mi propia sanación. Un conocimiento que yo había aprendido por la lectura de la obra de Lois Hay muchos años antes, pero que solo pudo llegar a incorporarse como una verdad personal en ese instante. En este momento tomé la decisión de dejar de luchar contra mi enfermedad. Me hice la promesa de aceptar el punto en que me encontraba y aprender de la situación. Y me etiqueté como alguien que estaba en recuperación de la EM, de la encefalomielitis miálgica, en lugar de padecer la EM. El trayecto que siguió fue tan profundo como mi momento de cambio. Todo lo que tenía que aprender con el fin de recuperarme se puso en mi camino. Parecía que era bendecida. La pregunta que a menudo me hago es, ¿estas cosas vendrían a mí de todos modos sin un cambio de pensamiento? Dudo que lo habrían hecho, ya que tengo la convicción de que el enorme cambio en mi conciencia atrajo las circunstancias adecuadas para mi sanación. Tuve que lidiar con los aspectos físicos de mi estado usando varias técnicas, con algunos buenos resultados, pero psicológicamente todavía tenía una serie de problemas. La mayoría de estos eran resultado de recuerdos invasivos que me habían atormentado durante años. Yo había intentado varias terapias convencionales y otras modalidades de sanación, incluidas hipnoterapia, psicoterapia, asesoría, meditación y acupuntura. También me había capacitado en yoga, shiatsu, reiki y coaching de vida. Además, tenía una amplia experiencia para cambiar el comportamiento destructivo, ya que había trabajado como profesora de adolescentes con problemas de conducta. Pero a pesar de mi búsqueda, no estaba más cerca de poner fin al dolor emocional en el que viví. Todo esto cambió cuando me encontré con EFT. La primera experiencia que tuve con esta técnica fue fenomenal. Tenía dolores paralizantes en las pantorrillas, que sentía como si goteara el ácido de una batería por mi sistema nervioso. Me habían otorgado un subsidio por incapacidad debido a estos dolores que se habían estado presentando durante 15 meses, cuando me encontré con FT. Aprendí la secuencia de tapping en un libro y la apliqué a los dolores. Después de unos minutos en la parte posterior de las piernas sentí una sensación como de hielo que se agrieta. Luego hubo un dolor punzante que se fue de mis piernas, mi espalda y aparentemente fuera de la parte superior de mi cabeza. Al mismo tiempo se me salieron las lágrimas y me puse a reír y llorar al mismo tiempo. Esto se prolongó durante varios minutos y luego me detuve en seco. Los dolores que me habían paralizado fuertemente durante tanto tiempo habían desaparecido por completo. Después de esta increíble experiencia, busqué capacitarme como facilitador de FT. En especial, me atrajo trabajar con Carl Dawson a pesar de existir otros entrenadores mucho más cerca de mí geográficamente y de que viajar constituía un problema en mi estado físico. En ese momento no tenía ni idea de la experiencia de Carl en su trabajo con EM, ni del hecho de que él mismo había superado problemas de salud relacionados con la fatiga crónica usando FT. Era como si el universo me condujera a él. Al inicio de los 3 primeros días de la capacitación para facilitadores, yo diría que estaba 40% recuperada de EM. Al final de los 3 días estaba recuperada cerca de 70%. ¿Y a qué debo este cambio milagroso? No era solo porque había tratado mis síntomas fisiológicos con EFT. De hecho, aprendí en la capacitación que mis síntomas fisiológicos solo eran la punta del iceberg. Fue simplemente porque me había pasado 3 días luchando con el trauma de mi infancia
y las experiencias de vida que habían contribuido a mis creencias erróneas y pensamientos distorsionando sobre sí y pensamiento distorsionado sobre mí misma y el mundo. Este era el origen de la enfermedad física que estaba experimentando. Es importante tener en cuenta que no estoy sugiriendo que todo en la EM está en la mente, todo lo contrario. Lo que he aprendido y mostraremos en este libro es que todos los problemas de salud están en la mente y en el cuerpo al mismo tiempo, y lo que afecta a la psicología también altera la fisiología. Es importante aclarar este punto, ya que todavía hay prejuicios que rodean la EM desde los días en que se supuso que era una enfermedad completamente psicológica. Aquí estoy haciendo una distinción entre el viejo paradigma que planteaba erróneamente que todo en la EM estaba en la mente y el nuevo paradigma desde el campo de la ciencia del cuerpo-mente que muestra cómo el estrés y el trauma crean la enfermedad. Pero primero, continuemos con mi viaje hacia la sanación. Además de la EM, a lo largo de toda mi vida adulta había experimentado un trastorno afectivo bipolar, comúnmente conocido como psicosis maníaco-depresiva. Aproximadamente cada 6 semanas experimentaba un profundo sentimiento de depresión, que comparaba con estar completamente separada de la fuente. Intermitentemente también experimentaba un impulso muy intenso en el que me obsesionaba con una sola tarea, en detrimento del equilibrio de mi vida. Lo había tenido durante 20 años antes de ser diagnosticada correctamente. Había interrumpido la mayor parte de mi vida laboral, afectando mis relaciones y deteriorando mi entusiasmo por la vida. Cuando asistí a la capacitación de FT, fue con el único propósito de superar la EM. No tenía idea de que era posible resolver el trastorno bipolar, y mucho menos me lo haría al final de un curso de 3 días. Sin embargo, mientras trabajaba con otro miembro del grupo me metí en serios problemas. Estábamos usando FT para resolver una memoria de abuso que sufrí, cuando de repente me volqué en la depresión bipolar, que para mí era el equivalente a ser catapultada hacia atrás a 1000 km/h. En este estado de repente me aterroricé de estar en una sala llena de extraños. Sin embargo, Carl vio que yo estaba en problemas y utilizó la reimpronta matricial en mí. Aunque estuviera en las primeras etapas de la técnica y ni siquiera tenía un nombre en ese momento. No solo resolví rápidamente el trauma, sino que extrañamente también salí de la depresión. Hasta este punto en mi vida me había tomado semanas sentirme adecuadamente conectada de nuevo después de un incidente. Lo más increíble fue que esta era la última vez que experimentaría la depresión bipolar. El recuerdo sobre el que yo había trabajado había sido obviamente el principal desencadenante de la enfermedad. Después de la capacitación como facilitadora de FT, trabajé por mi cuenta ampliamente con FT y reimpronta matricial. Unos meses más tarde estaba 90% recuperada de la EM y con un enfoque multidisciplinario de mi sanación que incluyó otra técnica de psicología energética conocida como Physic-K. Cambios en mi dieta, administración de suplementos e intervención osteopática en forma de la técnica de Perrin. Pronto recuperé 100% de mi salud. Durante 18 meses que siguieron a mi formación, he trabajado con muchas personas, sobre todo aplicando FT, pero más específicamente reimpronta matricial. Esto fue justo al principio del desarrollo de la técnica. De hecho, ni siquiera tenía un título la primera vez que lo utilicé con los clientes, solo lo tomé a partir del trabajo que Carl había hecho en mí y después de las demostraciones que hizo sobre la técnica. Yo estaba trabajando como terapeuta de tiempo completo y contaba con cerca de 40 consultantes en un momento dado, sobre todo personas con enfermedades graves y adultos que habían sufrido un trauma en la infancia.
Pronto se hizo evidente que no podía hacer una sesión con alguien sin necesidad de utilizar reimpronta matricial. Y el progreso que observé en la vida de las personas durante el uso de esta técnica fue sorprendente. Los consultantes que se habían sometido a años de psicoterapia y otras terapias convencionales diferentes transformarían sus vidas en 5 a 10 sesiones, aunque los pacientes con alguna enfermedad grave suelen requerir hacer uso de la técnica en un largo periodo para resolver sus problemas. Después de la publicación internacional de mi primer libro, Recuperación gozosa del síndrome de la fatiga crónica ME, sanación acelerada con técnicas de liberación emocional, me sentí animada a escribir este libro para brindar esta información a un público más amplio. A pesar de mi gran variedad de títulos en toda una serie de modalidades de sanación, puedo decir con seguridad que la reimpronta matricial se ha convertido en mi herramienta favorita para manejar cualquier problema físico o emocional. Espero poder compartir mi entusiasmo por ella con usted. EFT. Como hemos visto, la reimpronta matricial se originó a partir de EFT. Si no está familiarizado con esta técnica, es una herramienta de autoayuda que se utiliza para resolver o mejorar cualquier problema físico-emocional, patrón de pensamiento destructivo o forma de comportamiento. Esta terapia fue creada por Gary Craig, quien adaptó de la terapia del campo del pensamiento TFT, por sus siglas en inglés. EFT es una versión simplificada de su predecesora. Se trata de aprovechar el sistema de puntos a lo largo del sistema de meridianos del cuerpo, el sistema utilizado en acupuntura. Mientras hace tapping en los puntos, deberá traer a su mente síntomas físicos o recuerdos negativos. Esto ayuda a liberar tensiones de la vida o problemas físicos del sistema energético del cuerpo y le permite retornar a la salud emocional y física. Dado que usted da golpecitos en el cuerpo y piensa en los problemas a la vez, FT es una técnica que involucra la mente y el cuerpo al mismo tiempo. Esto ha generado resultados impresionantes con el síndrome de fatiga crónica EM, artritis reumatoide, esclerosis múltiple, síndrome de intestino irritable, diabetes, asma, cáncer, enfermedades de Crohn, colitis, vitiligo, alopecia, hipotiroidismo, ansiedad, ataques de pánico, estrés, depresión y trastorno de estrés postraumático, entre muchas otras enfermedades físicas y emocionales. El FT se reconoce que para sanar cualquier enfermedad que tengamos debemos sanar la mente y el cuerpo al mismo tiempo, y que la mayor parte de la gran cantidad de enfermedades que son parte de nuestra sociedad tienen su origen en las tensiones y traumas de la vida. Estos traumas pueden ser resueltos fácilmente con FT y, en última instancia, los resultados afectan al cuerpo físico. La reimpronta matricial utiliza los mismos puntos de acupuntura de FT y los estimula de la misma manera, pero los protocolos son muy diferentes. Por tanto, es útil un conocimiento básico de FT convencional con el fin de utilizar las técnicas de reimpronta matricial, pero si usted no tiene experiencia con FT, aún así puede aprender reimpronta matricial a partir de este libro, ya que le dará una base sólida de FT antes de introducirlo a la nueva técnica. Presentamos la reimpronta matricial. La reimpronta matricial se basa en una serie de principios clave. La primera es una teoría de la física cuántica que dice que todos estamos conectados con un campo unificado de energía, conocido como la matriz. Nuestras experiencias de vida más difíciles se mantienen como imágenes en la matriz en forma de hologramas de conciencia energética o ecos, por sus siglas en inglés. Con la reimpronta matricial podemos interactuar con estos ecos para transformar las imágenes del pasado y reemplazarlas con otras de apoyo. Esto cambia nuestra salud, felicidad y bienestar en el presente.
Nuestros ecos también nos mantienen en estados negativos de creencias que son destructivos para nuestra fisiología. Podemos utilizar la reimpronta matricial para resolver estas creencias negativas y recuperar la salud. Así como los protocolos de reimpronta matricial, a lo largo del libro, también hay una serie de sesiones de reimpronta matricial con Carr y Sacha y estudios de caso de una gran cantidad de otros profesionales que han utilizado esta técnica con resultados increíbles. Por lo tanto, ya sea usted un completo neófito o un practicante experimentado tanto en FT como en reimpronta matricial, este libro contiene una gran cantidad de recursos que puede utilizar para transformar su propia vida, la de sus consultantes, familiares y amigos, y el mismísimo campo unificado de la energía. Le damos la bienvenida al inicio de viaje fundamental de transformación personal y global.